En 1985, la Guerra Fría estaba entrando en sus últimas etapas. Las políticas de apertura y reforma del recién instalado líder soviético Mikhail Gorbachev marcaron el principio del fin de la Unión Soviética. 1985 también fue el año del espía, debido a la docena de casos de espionaje de alto perfil que dominaron los titulares de noticias estadounidenses. Uno de los espías arrestados ese año destaca entre sus compañeros. Su historia es notable no solo por la cantidad de material secreto que entregó durante su corta carrera como espía, sino también por a quién se lo entregó. Jonathan J. Pollard era un analista civil de inteligencia en el Centro de Alerta Antiterrorista de la Marina de los Estados Unidos en Maryland. Entregó el equivalente a 30 archivadores llenos de material ultrasecreto y clasificado a Israel durante un periodo de 18 meses. La revelación de que un estadounidense judío había sido utilizado como espía por la inteligencia israelí en suelo estadounidense desató una gran controversia y provocó que dos aliados estuvieran al borde de una crisis diplomática. El arresto de Pollard marcó el inicio de una saga que cautivaría y polarizaría opiniones durante décadas. Su encarcelamiento lo convirtió en un símbolo de uno de los episodios más polémicos en la historia de la inteligencia estadounidense. Nacido el 7 de agosto de 1954, Jonathan Pollard era el menor de 3 hermanos. Su padre, el Dr. Morris Pollard, fue un microbiólogo destacado. Antes de que Jonathan cumpliera 8 años, su padre aceptó un puesto en la Universidad de Notre Dame y la familia Pollard se mudó a South Bend, Indiana. Jonathan era un niño inteligente que siempre leía libros. Sufría acoso y golpes en la escuela, que él atribuía al antisemitismo. Estas circunstancias hicieron que sus padres lo inscribieran en una escuela privada hebrea diurna. La familia Pollard era orgullosamente judía y Jonathan y sus hermanos crecieron dentro de una fuerte tradición y cultura judía. En su nueva escuela, Jonathan desarrolló un fervor por el judaísmo y sentó las bases de sus creencias sionistas. Presenció la crisis existencial de Israel y su triunfo en la Guerra de los 6 días de 1967. Poco después de su bar mitzvah, Jonathan visitó el sitio conmemorativo en el campo de concentración de Dachau, famoso campo de exterminio nazi de la Segunda Guerra Mundial. Estas fueron experiencias que dejaron huellas duraderas en él y aumentaron su sentido de devoción hacia el pueblo judío y el Estado israelí. No hay duda de que el joven Jonathan Pollard era un estudiante talentoso. Sus habilidades lo llevaron en 1970 a recibir la oportunidad de asistir a un campamento de ciencias en el prestigioso Instituto Weizmann. Su amor por Israel creció exponencialmente durante este periodo de su vida y la madre de Jonathan tuvo que convencerlo de no hacer aliyá, es decir, de no regresar a la Tierra Santa judía. Sin embargo, a pesar de su devoción étnica y religiosa, tenía una inclinación por las travesuras. Se involucró en una pelea mientras estaba en el campamento, y uno de los científicos allí lo recuerda como un alborotador inestable. Después de graduarse de la preparatoria con honores, Jonathan se inscribió en la Universidad de Stanford. Aquí desarrolló una fantasía por el espionaje y un deseo de convertirse en agente secreto. Se jactaba ante sus compañeros de ser un espía que trabajaba para el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. Esto, por supuesto, era una completa mentira y solo un ejemplo más de la compulsión de Pollard por mentir y contar historias delirantes. Llevó la historia al extremo, llamándose Coronel Pollard en su anuario universitario. Se graduó de Stanford con un título en Ciencias Políticas y luego fue aceptado en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia en la Universidad de Tufts en Boston. Asistió 2 años, pero lo expulsaron por no completar varios cursos. Sin embargo, para ese momento, Pollard ya había decidido que quería seguir una carrera en inteligencia. Pollard solicitó una beca de posgrado en la CIA y, como parte del proceso de entrevistas, se le requirió tomar un examen de polígrafo. Durante la prueba, admitió haber usado Thai sticks y hachís y haber fumado marihuana alrededor de 600 veces durante su carrera universitaria. Comprensiblemente fue rechazado para el puesto.
Sin desanimarse, en 1979, Pollard solicitó convertirse en analista de inteligencia para la Oficina de Inteligencia Operacional de Campo de la Marina de los Estados Unidos, ubicada en Sweetland, Maryland. El puesto requería autorizaciones de seguridad de información ultrasecreta y de información compartimentada sensible. Mientras Pollard tuvo que someterse a una verificación exhaustiva de antecedentes, esta vez no se requirió una prueba de polígrafo. La verificación incluyó una solicitud general a otras agencias de inteligencia para cualquier información que tuvieran registrada. Sin embargo, la CIA, citando preocupaciones de privacidad, se negó a divulgar la información que tenían sobre Pollard, incluyendo los resultados de su prueba de polígrafo. Si lo hubiera hecho, esta historia podría haber terminado aquí. Pollard pasó la verificación de antecedentes. Consiguió el trabajo y fue asignado al Centro de Información de Vigilancia Oceánica Naval, donde monitoreaba el tráfico marítimo. Solo 1 o 2 meses después de comenzar su trabajo, Pollard se acercó a uno de sus superiores con una propuesta. Dijo que tenía un contacto en el gobierno sudafricano y que podía usar esa conexión para llevar a cabo una operación contra el entonces gobierno del apartheid. Pollard se jactó ante su superior de que su padre trabajaba para la CIA y era el jefe de estación en la embajada estadounidense en Sudáfrica. Esto, por supuesto, era otra descarada mentira. El director técnico sabía que la propuesta de Pollard era falsa y recomendó al jefe de la agencia que Pollard fuera despedido de inmediato, ya que todavía estaba cumpliendo su periodo de prueba. Sorprendentemente, ocurrió lo contrario y Pollard fue asignado a la Fuerza de Tarea 168, una unidad secreta que recolectaba inteligencia humana para la Marina. Los superiores de Pollard en la Fuerza de Tarea 168 desconfiaban de él y empezaron a cuestionar su nombramiento. Se planeó una artimaña para forzar a Pollard a un examen de polígrafo. Le informaron que sería reclutado como agente para investigar su vínculo sudafricano, pero antes debía pasar una prueba de polígrafo. Al recibir la prueba, Pollard actuó de forma extraña, gritaba, tenía arcadas y corría al baño entre preguntas. Pollard estaba hecho un manojo de nervios y después de horas de intentar interrogarlo en vano, el examinador tuvo que abandonar la prueba. Aunque la prueba en sí fue inconclusa, el examinador declaró categóricamente que Pollard nunca debería ser utilizado como agente doble, ni se le debería conceder acceso a información sensible o secreta. Como resultado, el entonces director de inteligencia naval, el contraalmirante Sumner Shapiro, ordenó que Pollard fuera trasladado a un nuevo puesto en la organización, uno en el que no requiriera autorización de seguridad secreto o información compartimentada sensible. Aunque todavía tenía una autorización de seguridad secreta, Pollard no fue considerado una amenaza. Consideraba su autorización de alto nivel un símbolo de estatus y la portaba como insignia de honor. Volvió a hacerse la víctima profesional, culpando a la Marina de ser antisemita y de marginarlo por esa razón, presentó una queja ante su empleador y, en efecto, declaró la guerra a la Marina. Finalmente, y después de amenazar con acciones legales, Pollard recuperó su autorización de seguridad el 19 de enero de 1982. Esta reincorporación hecha a regañadientes estaba sujeta a monitoreo y reportes trimestrales por parte de su supervisor directo. Los informes indicaban que Pollard tenía un desempeño ejemplar y contribuía valiosamente a la misión del Servicio Nacional de Conservación de Recursos. Con el tiempo y tras cambios de personal, se detuvieron los informes y el monitoreo. En 1981, Pollard conoció a Anna Henderson, una mujer atractiva e inteligente de 21 años de Nueva York que trabajaba en la sala de prensa de la Asociación Nacional del Rifle. Pronto se enamoraron y en 1982 se mudaron juntos a un departamento en Arlington, Virginia. Luego vinieron más señales de alerta que la Marina pasó por alto o ignoró. Esto incluyó que Pollard tuvo problemas financieros y casi fue desalojado por no pagar la renta. Tras mudarse a DuPont Circle en Washington, Distrito de Columbia, en 1982, Pollard y Ann fumaban marihuana y consumían cocaína con frecuencia en fiestas. En otra ocasión, Pollard solicitó un nuevo puesto que se abrió dentro de la Marina. Llegó tarde y desaliñado a la entrevista. Inventó una historia sobre su novia Anne, diciendo que había sido secuestrada por miembros del ejército republicano irlandés y que había pasado el fin de semana corriendo por el área de Washington negociando su liberación. Además está decir que Pollard no consiguió el trabajo, pero el incidente nunca fue reportado a la cadena de mando.
Ya sea que estos incidentes no se reportaron adecuadamente o simplemente se atribuyeron a excentricidades personales, Pollard continuó ascendiendo en la escala burocrática y fue reconocido como un analista inteligente y trabajador. Sin embargo, Jay Pollard estaba descontento. Estaba cada vez más preocupado por la situación de seguridad de su patria étnica, Israel. Como nación, Israel ha enfrentado desde su creación en 1948 la difícil situación de estar rodeado de enemigos. Aunque varios presidentes estadounidenses calificaron la relación con Israel como una amistad especial, Pollard pensaba que su país no hacía lo suficiente para proteger a su aliado. Las relaciones amistosas entre Israel y Estados Unidos sufrieron un revés en junio de 1981, cuando la Fuerza Aérea Israelí ejecutó un ataque coordinado contra Osirak en Irak, una instalación de reactor nuclear. La operación fue un gran éxito, ya que las capacidades nucleares de Saddam Hussein quedaron completamente neutralizadas. Sin embargo, Estados Unidos y otras naciones consideraron la acción una violación del derecho internacional. Durante un tiempo después de este evento, la inteligencia estadounidense comenzó a retener cierta información de su aliado israelí por temor a que actuara de manera similar. 2 años después, los países restablecieron sus canales estratégicos de comunicación cuando Ronald Reagan firmó un acuerdo con Israel para intercambiar información en 1983. Sin embargo, Pollard creía que Estados Unidos no estaba cumpliendo con su parte del trato y estaba reteniendo información relacionada con aspectos clave de la seguridad nacional de Israel. Consideró sus opciones y estaba dividido entre, por un lado, emigrar a Israel y llevar consigo la información que pudiera cargar, o, por otro lado, quedarse como analista en Estados Unidos y usar su autorización de seguridad para proporcionar material clasificado a Israel. No hace falta decir que optó por la segunda opción, la cual tenía el beneficio adicional de permitirle vivir su fantasía de ser un agente secreto. Las circunstancias pronto permitirían a Jonathan Pollard perseguir su objetivo. El 18 de abril de 1983, un atacante suicida condujo un camión con explosivos a la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a 63 personas. 6 meses después, el 23 de octubre de 1983, un terrorista de Hezbollah condujo un camión con trinitrotolueno al complejo de la Unidad Anfibia de los Marines de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Beirut. La detonación mató a 220 marines, 21 miembros de otros servicios y dejó heridas a otras 100 personas. En respuesta a estos ataques, el Servicio de Investigación Naval estableció una nueva unidad de inteligencia llamada Centro de Alerta Antiterrorista o Centro de Alerta Antiterrorista. Pollard fue transferido 6 meses al Centro de Alerta Antiterrorista y el 14 de octubre de 1984 fue contratado como empleado permanente. El Centro de Alerta Antiterrorista se creó para enlazar informáticamente todos los comandos de inteligencia militar de Estados Unidos. Por ello, Pollard tuvo acceso casi ilimitado a toda la información clasificada de las bases de datos de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, entre otras. También se le dio una tarjeta de mensajero que le permitía llevar materiales clasificados consigo a cualquier lugar del área de Washington Distrito de Columbia sin temor a ser registrado. Pollard no pudo elegir mejor lugar como aspirante a agente doble. En esa época, Pollard fue contactado por su amigo Stephen Stern. Stephen era un corredor de bolsa adinerado de Nueva York. Los dos hombres solían hablar sobre oportunidades de negocio y la situación actual en Israel. Durante una de esas conversaciones, Stephen le mencionó a Jonathan que había asistido a una conferencia donde escuchó a un orador llamado Coronel Aviyem Sela. El coronel estaba estudiando su doctorado en Nueva York en ese momento y Stern quería hacer una presentación. Pollard sabía exactamente quién era el coronel Sela, un héroe de guerra israelí y un ícono nacional. De hecho, él fue el piloto de combate que lideró el ataque de 1981 en Osirak y también ganó fama por derribar hasta 90 aviones de combate MiG sirios en la guerra de 1982 en Líbano. Pollard supo de inmediato que era su oportunidad de ofrecer sus servicios a Israel. Aceptó la invitación agradecido y rápidamente le contó a su novia Ana sobre el buen giro de los acontecimientos. Pollard acababa de iniciar en Centro de Alerta Antiterrorista cuando una noche el coronel Seller lo llamó por teléfono. Los dos hombres acordaron reunirse en el Hotel Hilton de Washington en mayo de 1984.
A pesar de todos sus logros militares, Avijem Selah no era un manejador de espías. No tenía experiencia en inteligencia humana ni espionaje, pero sabía que era un asunto potencialmente delicado. Por medio de un contacto civil del Consulado de Israel en Nueva York, Selah contactó a LACAM, la Agencia Israelí de Inteligencia Científica. Esta era una agencia mucho más pequeña en escala y alcance que los centros de inteligencia israelíes más conocidos, el Mossad y el Shabak. Sin embargo, estaba dirigida por uno de los principales maestros del espionaje de Israel, Rafael Rafi Eitan, famoso por su papel en la captura del notorio líder nazi Adolf Eichmann. Eitan le dio su bendición a Selah para que la reunión siguiera adelante, pero le aconsejó que procediera con cautela. A los que se presentaban espontáneamente siempre había que tratarlos con cautela. ¿Quién lo sabía? Pollard pudo ser un infiltrado de una agencia de inteligencia rival. Incluso si no lo era, el solo hecho de que Israel considerara espiar a su aliado más cercano sería catastrófico si se descubría. La primera reunión entre Jonathan Pollard y Avijem Selah se llevó a cabo el 24 de mayo de 1984. Los dos hombres encontraron de inmediato un terreno común en su amor compartido por Israel y una creciente preocupación por su bienestar. Pollard no perdió tiempo en contarle a Selah el tipo de información a la que tenía acceso en el trabajo, lo cual a Selah le parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Como prueba, Selah le pidió ver una pequeña muestra del tipo de inteligencia a la que Pollard tenía acceso. Para organizar su próxima reunión, Selah le dijo a Pollard que lo llamaría a su casa y mencionaría una letra hebrea. Esto indicaba a Pollard que debía ir a un teléfono público cercano a su casa identificado con esa letra. Una semana después, Pollard y Selah se reencontraron en el Hotel Hilton y luego fueron a un parque cerca de la biblioteca Dumbarton Oaks en Georgetown. Pollard había traído consigo un maletín lleno de material clasificado, incluyendo una serie de 3 volúmenes sobre las fuerzas terrestres de Arabia Saudita y un estudio de logística terrestre. Lo que selló el trato fue que Pollard mostró fotos satelitales de Osirak tras la operación israelí. Seller estaba asombrado. Nunca había visto el fruto de su trabajo por el cual había ganado tanta fama. Mis dudas sobre Pollard desaparecieron de inmediato. Se organizó una tercera reunión para el 21 de julio de 1984 en el Holiday Inn de Chevy Chase, Maryland. Esta vez Pollard llevó consigo 2 maletas grandes repletas de documentos clasificados y ultrasecretos. Seller y Pollard viajaron juntos en un auto de alquiler hasta una casa en la calle Deborah en Potomac, Maryland. Esta era una casa propiedad de Ilan Ravid, el agregado de asuntos científicos en la Embajada de Israel en Washington. Los documentos que Pollard trajo, marcados como secreto o información compartimentada sensible y que debía regresar a su oficina antes del lunes, fueron fotografiados y luego devueltos. En esa reunión, a Pollard le informaron que debía viajar a París en noviembre para ver al responsable de la operación. También se discutió la compensación que se le pagaría a Pollard por sus esfuerzos, acordando de manera informal que se le pagaría el equivalente a su salario anual trabajando para el NRS, que era de $1,000 al mes. Para entonces, Pollard y Ann ya estaban comprometidos. Esto se utilizó como la historia de portada para su viaje a París. Ann iba a acompañar a Jonathan, y la pareja se haría pasar por enamorados de vacaciones para comprar un anillo de compromiso y celebrar sus próximas nupcias. Pollard nunca habría podido costear el viaje y el anillo de compromiso con su salario federal, así que inventó a un tío rico ficticio al que llamó Joe Fisher. El tío Joe no pudo asistir a la boda, así que generosamente pagó las vacaciones de la pareja, junto con un costoso anillo de compromiso de zafiro y diamantes. A Pollard le pidieron no decirle a Anna el motivo real de su viaje, pero ya era tarde. Aunque le afirmó a Esila que Anna no sabía nada, Pollard le contaba a Anna todos los detalles de su nueva carrera como agente doble. La pareja viajó a París en noviembre de 1984. Se hospedaron en el lujoso Hotel Hilton Internacional de París y cenaron en restaurantes caros, todo a cuenta de los israelíes. Pollard también fue presentado a Joseph Yossi Yegor, quien luego supo que era el agregado científico del consulado israelí en la ciudad de Nueva York. Durante 3 días, mientras los hombres planeaban
Anne fue llevada de compras, incluyendo la compra del anillo de compromiso. Tras resolver los asuntos, Lacombe patrocinó un viaje de 3 semanas por Europa para Pollard y su prometida. Al volver a Estados Unidos con mucho dinero y enamorados, Jonathan y Anne lo gastaron en comida, bebida y drogas. En los siguientes 18 meses, Pollard aumentó al máximo su espionaje. Les dio a los israelíes mucho material clasificado robado de su oficina en Switzerland. Cada viernes, Pollard llenaba su maletín de materiales clasificados que llevaba a su Ford Mustang de 1980 a veces, haciendo esto varias veces al día. Luego pasaba los documentos a maletas, generalmente mientras estaba en un autolavado cercano. Pollard se reunía con Sela y agentes de LACAM 2 veces por semana. Las reuniones se mudaron a un departamento cercano a la Embajada de Israel, hogar de la secretaria Edith Erb. Pollard también veía a Yago el último sábado de cada mes en el departamento de Erb para recibir una lista de documentos adicionales y discutir el valor de la entrega anterior. La información principal que buscaba Israel tenía que ver con las capacidades militares y nucleares de Pakistán y de los vecinos árabes de Israel. Los israelíes también querían principalmente saber sobre la asistencia que esos países estaban recibiendo de la Unión Soviética. Pollard y sus manejadores procedieron con total imprudencia. No siguieron ninguna forma de espionaje estándar, como asegurarse de no ser seguidos en el camino a sus reuniones, o arreglar puntos muertos para intercambiar información. Ellos pensaron que nadie sospecharía que los israelíes reclutaran a un espía estadounidense y tenían razón. En enero de 1985, Pollard volvió a su oficina tras el horario laboral para sacar cajas con documentos secretos. Debido a su credencial de mensajero, no fue cuestionado por el guardia de seguridad de turno, quien incluso colocó un tope para evitar que la puerta se cerrara detrás de Pollard mientras iba y venía de su auto. Se instalaron varias máquinas Xerox en el departamento israelí para copiar los documentos más sensibles que Pollard tenía que devolver a su oficina. A medida que la operación se intensificaba, Rafi Eitan decidió que era momento de reemplazar al coronel Siller por un experimentado manejador de espías. Entra Uzi. El hombre cuyo verdadero nombre era Yaakov Nimradi era un traficante de armas internacional y estaba bien versado en el arte del espionaje. Se le designó como nuevo contacto de Jonathan Pollard. En el verano de 1985, Jonathan y Anne hicieron un segundo viaje al extranjero, esta vez a Israel. Pollard se ponía más ansioso al reunirse con sus contactos en Tel Aviv. Después de todo, era el año del espía. Espías estadounidenses y agentes dobles estaban siendo capturados por todos lados. En mayo de 1985 arrestaron a los miembros de la red de espionaje Walker. Pollard temía ser el siguiente. Se devastó al saber que Rafi Eitan planeaba seguir la operación 10 años más. Para convencer a un nervioso Pollard de aceptar este trato, su compensación se incrementó a $2,500 por mes. También se le prometió un pasaporte israelí y le dijeron que, para asegurar su eventual retiro en Israel, se depositarían $30,000 estadounidenses anualmente en una cuenta bancaria suiza durante los próximos 10 años. Tampoco tenía que preocuparse por su próxima boda en Venecia y su luna de miel en Europa. Eso también sería pagado. Finalmente, a Pollard se le dieron garantías de que lo cuidarían si alguna vez era descubierto. Después de todo, Israel y Estados Unidos eran aliados cercanos y un pequeño asunto de espionaje entre amigos no era nada que un poco de diplomacia discreta no pudiera resolver. Jonathan y Anne, tranquilos y ambiciosos, viajaron a Venecia y se casaron el 9 de agosto de 1985. Luego disfrutaron de una lujosa luna de miel por Europa y Londres, regresando a Estados Unidos como marido y mujer unas semanas después. Jonathan Pollard retomó de inmediato donde lo dejó, robando cada documento secreto que podía conseguir. Aunque lo lógico era que Pollard pasara desapercibido, no pudo evitar contar historias exageradas a sus colegas. En una ocasión inventó otra historia sobre Anne siendo secuestrada, esta vez en una exposición de armas, y que la tenían como rehén en un motel cercano. Pollard le dijo a otro colega que fue prisionero en Damasco y torturado por sirios. Se jactaba de tener un título en matemáticas avanzadas y continuaba inventando la falsa historia de que su padre trabajaba para la CIA. Su desempeño laboral comenzó a decaer, y esto, combinado con sus constantes mentiras, resultó en que Pollard recibiera una advertencia verbal.
solía presumir su autorización de seguridad para impresionar a quien lo escuchara. En varias ocasiones, Pollard entregó documentos clasificados a personas de su círculo social. Esto incluía copias de análisis económicos y políticos que les dio a 2 amigos asesores de inversiones. También quería entrar en el negocio de armas, igual que Uzi. Intentó entregar materiales secretos a Kurt Lobeck, periodista independiente que cubría la guerra soviético-afgana, intentando reclutarlo para tráfico de armas. Por su actitud descuidada y fanfarronería, la suerte de Pollitt para no ser detectado solo podía durar poco tiempo. El viernes 8 de noviembre de 1985, un compañero de trabajo vio a Pollard sacando documentos marcados como Top Secret, Sensitive Compartmented Information de la oficina. Esto en sí mismo no debería haber levantado sospechas, dado que Pollard tenía una credencial de mensajero, pero el compañero de trabajo escuchó a Pollard decir más temprano ese día que tenía la intención de destruir los documentos que había solicitado por error. Solo unos minutos después, el compañero de trabajo vio a Pollard entregando el mismo paquete de documentos a su esposa Anne afuera del edificio en el estacionamiento. Este incidente fue reportado a la cadena de mando, llegando finalmente a los escritorios de los investigadores del Servicio de Investigación Naval y del FBI. Las preocupaciones de Pollard se confirmaron. La vigilancia y la conciencia de seguridad dentro de la inteligencia militar y naval se intensificaron tras el caso de espionaje Walker Whitworth. También se observó que Pollard mostraba un interés inusual en asuntos del Medio Oriente, mientras que su función estaba relacionada con la recopilación y el análisis de inteligencia en las Américas y el Caribe. Estaba actuando de manera errática y sus estándares de trabajo estaban disminuyendo continuamente. En general, daba la impresión de ser un empleado descontento. El FBI estaba tan preocupado que inició una investigación. Autorizaron colocar cámaras ocultas cerca del cubículo de la oficina de Pollard. Lo vigilaban todo el día y lo seguían al salir del estacionamiento de la oficina. El propio investigador interno del Servicio de Investigación Naval, Ronald Olive, también fue asignado al caso. La vigilancia habría valido la pena si alguien hubiera monitoreado el video la mañana del 15 de noviembre de 1985. Durante 3 minutos cruciales, las cámaras no fueron vigiladas mientras Pollard metía 3,000 páginas de material clasificado en su portafolio. Los investigadores sabían que Pollard probablemente intentaría salir de la oficina el lunes siguiente con más documentos clasificados, y planeaban atraparlo entonces. El lunes 18 de noviembre de 1985 ya existían planes para interceptar a Jonathan Pollard al final del día laboral. Lo captaron en cámaras ocultas empacando documentos clasificados. Cuando se acercó a su auto llevando el paquete, fue interceptado por 2 agentes del FBI. No había pruebas suficientes para arrestar a Pollard, así que los investigadores necesitaban que hablara voluntariamente. Se le pidió que regresara adentro para responder algunas preguntas. Pollard, confundido, decidió no negarse y aceptó volver adentro. Después hubo una entrevista que duró hasta la noche. Pollard respondía a todo y no admitió nada. Su historia era que buscaba una segunda opinión sobre los documentos clasificados de un amigo analista de otra agencia de inteligencia de Estados Unidos. Los agentes del FBI intentaban que Pollard aceptara una búsqueda voluntaria en su departamento. Sin orden judicial, dependían totalmente de la cooperación de Pollard. Con el paso de las horas, los investigadores entendieron que no podían retener a Pollard mucho más tiempo. No estaba bajo arresto y era libre de irse en cualquier momento. Tampoco cedía en su postura de negación y evasión. Esa noche iba a cenar con el coronel Seller y su esposa. Pollard pidió avisar a Ann que llegaría tarde. Así lo hizo, diciéndole a Ann por teléfono que se fuera sin él y que llevara el cactus, ya sabes, el que habían comprado para el cumpleaños de su amigo, y que no olvidara el álbum de bodas. Pollard le daba a Ann el código acordado para avisarle que tenía problemas. Esta era la señal para que ella eliminara cualquier documento clasificado de su departamento. Al otro lado de la línea, Ann colgó rápidamente y se puso a trabajar. Llenó una maleta con todos los documentos que pudo encontrar en el departamento y convenció a una vecina de que guardara la maleta por el momento. Avisó a Seller que Jay tenía problemas. El coronel Seller no pensaba quedarse y tomó el primer avión a Israel. Jonathan y Anna debieron hacer lo mismo.
De regreso en las oficinas del Centro de Alerta Antiterrorista, los investigadores hicieron una pausa en la entrevista. Mientras Pollard regresaba del baño, se topó con el agente especial de Servicio de Investigación Naval Olive. Con su mejor actitud de buen policía, Olive sugirió a Pollard aceptar una revisión rápida en su departamento. Después de todo, no tenía nada que ocultar, ¿verdad? Mejor disipar la nube de sospecha que pesaba sobre él que arriesgarse a una investigación larga. Jonathan Pollard aceptó a regañadientes. El agente Olivo y los dos agentes del FBI fueron de inmediato al departamento de Jay Pollard. Él contaba con que Anna hubiera escondido cualquier evidencia incriminatoria. Ella llegó unos minutos después. Sin aliento tras ocultar la pesada maleta de documentos con el vecino, Jonathan y Anna se sentaron en el sofá mientras los investigadores revisaban su departamento. Ambos debieron sentirse mortificados cuando hallaron unos 60 documentos clasificados en una caja bajo ropa sucia en el closet de su recámara. Jay Pollard siempre tenía respuesta para todo. Era un analista muy trabajador que a veces llevaba documentos clasificados a casa para trabajar fuera de horario. Pollard, pese a sus experiencias previas, aceptó someterse a un polígrafo. En un giro inesperado, el FBI se retiró y pidió al Servicio de Investigación Naval resolverlo internamente. Tras salir los agentes del departamento de Pollard, Jay y Ann fueron a una cafetería cercana abierta 24 horas para reagruparse y planear su siguiente paso. Intentaron llamar al sótano de AVM, pero recibieron respuesta de Joseph Yeager. Le pidió a Jonathan que retrasara a los investigadores 72 horas y colgó. Pollard asumió que ese era el tiempo que necesitaban para implementar un plan de rescate. Pero, qué equivocado estaba. El martes 19 de noviembre, Jonathan Pollard intentó evitar la prueba del polígrafo reportándose enfermo. Convencido de tomar la prueba, Pollard fue a la oficina y pidió hablar primero con el agente Olive. Aunque era algo poco convencional, se decidió que el agente Olive entrevistaría a Pollard. Al principio su historia era que los documentos tomados estaban ligados a un posible contrabando de armas a Afganistán vía Sudáfrica. Los documentos, dijo Pollard, los entregó al periodista independiente Kurt Lobeck. El agente Olive no se tragaba esa historia, pero permitió que Pollard siguiera divagando. Al principio negó haber recibido compensación, pero luego admitió que recibía $2,500 al mes por sus esfuerzos. El agente Olive entonces interrumpió la reunión para informar al FBI que estaban tratando con un caso de espionaje en toda regla. Cuando la reunión se reanudó, ahora con un agente del FBI presente, Jay Pollard firmó una confesión de 11 páginas detallando sus crímenes. Sin embargo, la confesión era una mezcla de medias verdades y mentiras descaradas, sin mencionar a los israelíes. Los investigadores requerían más pruebas antes de arrestar. La entrevista se suspendió por la noche y Pollard fue llevado a su casa. Él y Anne fueron vigilados, pero no lo suficientemente de cerca como resultó ser. Pollard evadió a sus vigilantes y llegó a un teléfono público esa noche. Al no lograr comunicarse con Yago, contactó la embajada de Israel. Urgentemente quería una actualización sobre el plan para sacar a él y a Ann. Mientras tanto, los investigadores recibieron un aviso sobre la maleta con documentos clasificados, que fue recuperada y registrada rápidamente. El destino quiso que la entrevista de Pollard no se reanudara. Anne tenía una condición médica y debía someterse a un procedimiento menor en el hospital al día siguiente. Jay y Anne decidieron que era hora de huir. Esperaron 72 horas, pero los israelíes no contactaron. La mañana del jueves 21 de noviembre, Jonathan y Ann cargaron sus maletas en el auto y salieron de su edificio de departamentos, logrando evadir de nuevo la vigilancia del FBI. Jonathan llamó a la embajada israelí desde un teléfono público y le dijeron que, siempre y cuando pudiera despistar a los agentes del FBI, se les permitiría refugiarse dentro. Después del procedimiento de Anne en el hospital esa mañana, el FBI siguió el Mustang 1980 de Jonathan cuando salió del lugar. Ellos asumieron que él regresaría a su departamento, pero en cambio, Pollard llevó a los investigadores en una persecución sin sentido por toda la ciudad, yendo de un lado a otro en un intento de despistar a quienes lo seguían. Finalmente, Pollard entró al complejo en el auto. Los agentes se sorprendieron al ver que Pollard entró en la embajada de Israel. En ese momento no sabían a qué potencia extranjera Pollard daba información. Pensaban en los soviéticos o algún país árabe,
pero nunca imaginaron que fuera un aliado cercano. Los agentes miraron impotentes mientras las puertas de la embajada se cerraban detrás del vehículo de Pollard. Vieron a Pollard salir del auto y hubo un intercambio entre él y un guardia. Con el paso de unos minutos, la zona fuera de la embajada se llenó de actividad policial y del FBI. Pero luego Pollard, que parecía exasperado, volvió a subirse a su auto y lo dio la vuelta. Cuando salió a la calle, fue detenido de inmediato y puesto bajo custodia. Jonathan Jetta Pollard acababa de unirse a las filas de los espías que habían sido abandonados a su suerte. Fue llevado de inmediato a una oficina local del FBI cercana. Ana no había sido implicada en ningún delito, por lo que era libre de irse. Llorando histérica, la regresaron a su departamento. Fue arrestada al día siguiente después de que salió a la luz la situación relacionada con la maleta. La noticia de los arrestos sorprendió al público estadounidense. Se había descubierto otro agente doble más en el llamado Año del Espía. Así se preparó el escenario para relaciones tensas entre Estados Unidos e Israel. Durante los primeros 3 días después del arresto de Pollard, Israel permaneció extrañamente en silencio. Para gran disgusto del Departamento de Estado de Estados Unidos, los israelíes retiraron de inmediato a Yossi Yagur e Ilan Ravid de la embajada israelí para evitar que fueran sometidos a interrogatorio. El público estadounidense ya estaba acostumbrado a espías soviéticos, pero como un pequeño estado de Medio Oriente, considerado aliado, pudo infiltrar la inteligencia de Estados Unidos. Se debatía intensamente si quienes tenían doble lealtad nacional debían trabajar en la seguridad nacional de Estados Unidos. Solo hasta el 24 de noviembre de 1985, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel emitió un comunicado. Todo lo que se dijo fue que cualquier acto de espionaje contra Estados Unidos estaba en total contradicción con la política israelí. Se hizo una promesa de cooperación, con el primer ministro israelí Shimon Peres prometiendo devolver cualquier material clasificado que se hubiera recibido de Pollard. Además, el liderazgo de Israel guardó silencio. Durante ese tiempo, la inteligencia estadounidense intentaba determinar cuánto llevaba Pollard espiando y el daño causado. Cuando Israel finalmente salió a la luz unos días después, su posición oficial fue que Pollard había operado como una operación clandestina sin el conocimiento o consentimiento de los más altos niveles del liderazgo político israelí. Estados Unidos exigió más respuestas ante el aumento de tensiones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una delegación a Israel para entrevistar a los implicados en el caso Pollard en un sitio secreto cerca de una base militar en Tel Aviv. A los entrevistados se les prometió inmunidad procesal a cambio de un informe completo. Los israelíes devolvieron solo 163 documentos que habían recibido de Pollard, lo cual era solo una pequeña fracción del número total. De regreso en Estados Unidos, Jonathan Pollard se sentía desamparado y abandonado. Como la evidencia en su contra ahora era abrumadora y él ya había admitido parcialmente su espionaje, decidió que su mejor opción era cooperar completamente con las autoridades con la esperanza de recibir indulgencia. Tras consultar con sus abogados, Jay y Ann Pollard aceptaron un acuerdo de culpabilidad. El 4 de junio de 1986, Jonathan Pollard se declaró culpable de conspirar para cometer espionaje y reconoció que la condena máxima era cadena perpetua y una multa de $250,000. Ann se declaró culpable de conspiración para recibir propiedad gubernamental malversada y de ser cómplice después del hecho en la posesión de documentos de defensa nacional. Después de que se presentaron sus declaraciones de culpabilidad, se fijó una fecha posterior para la audiencia de sentencia. Jonathan fue encarcelado y Anne liberada bajo fianza por motivos médicos. Ambos acuerdos de culpabilidad entre los fiscales y los Pollard establecieron que el gobierno de Estados Unidos no buscaría cadena perpetua máxima. Entre las condiciones, Jonathan Pollard aceptó un interrogatorio completo, una evaluación de daños y no hablar públicamente del caso sin permiso del director de inteligencia naval. Durante el interrogatorio, Pollard nombró primero a Aviam Sela como involucrado. Además de espiar para Israel, Pollard admitió haber entregado información clasificada,
aunque en menor escala, a otros gobiernos extranjeros, como Sudáfrica bajo el apartheid. En el periodo previo a la audiencia de sentencia, la defensa y la fiscalía intercambiaron varios memorandos en apoyo de la sentencia para el juez Aubrey Robinson. En una acción polémica, Pollard presentó un memorando de 61 páginas en el que afirmaba haber espiado para salvar a Israel y causar daño a la Unión Soviética. Negó haberse convertido en espía por beneficio económico, diciendo que en realidad estaba motivado por el constante antisemitismo que experimentaba en su vida diaria. El 19 de enero de 1987, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Caspar Weinberger, presentó un memorando clasificado detallando el daño que Pollard causó a la seguridad nacional estadounidense. En lo que se conoció como el Memorando Weinberger, se enfatizó la enorme cantidad de material que Pollard se llevó en 18 meses, suficiente para llenar una habitación de 6 por 6 por 10 pies. Weinberger destacó lo peligroso que puede ser que información clasificada sea transmitida, incluso a un aliado, porque nadie sabe qué otros terceros pueden llegar a tenerla en su poder. Hay quienes creen que Israel reempaquetó parte de la inteligencia que recibió de Pollard, entregándola a la Unión Soviética en intercambios de prisioneros y para permitir la inmigración continua a Israel de judíos que vivían en la Unión Soviética. Luego, apenas unas semanas antes de la audiencia de sentencia, Pollard aceptó ser entrevistado por Wolf Blitzer, quien en ese momento era periodista del Jerusalem Post. El 15 de febrero de 1987, el Washington Post publicó el artículo de Wolf Blitzer titulado Pollard, no un torpe, sino el maestro espía de Israel. El artículo incluía detalles de materiales clasificados que Pollard había revelado a Israel, incluyendo fotos satelitales de la sede de la Organización para la Liberación de Palestina en Túnez y información sobre las capacidades militares de varias naciones árabes. Esto fue una clara violación de su acuerdo de culpabilidad y los fiscales estaban indignados. No presentaron documentos al tribunal informando que Pollard incumplió el acuerdo de culpabilidad. Para empeorar las cosas, Anna apareció en el programa 60 Minutos de Columbia Broadcasting System el 1 de marzo de 1987, donde fue entrevistada por el reportero de investigación Mike Wallace. Esto fue solo 3 días antes de la audiencia de sentencia. La entrevista, que Anna y Jonathan pretendían usar para ganarse el favor del público y justificar sus acciones, resultó ser un fracaso espectacular. Tras la entrevista con Blitzer, el secretario de Defensa Weinberger presentó un memorando suplementario resumiendo su opinión sobre el daño causado por Pollard. Él dijo: "Me resulta difícil, incluso en el llamado año de la aguja, concebir un daño mayor a la seguridad nacional que el causado por el acusado, considerando el alcance, la importancia crítica para Estados Unidos y la alta sensibilidad de la información que vendió a Israel". El 4 de marzo de 1987, Jonathan Pollard fue sentenciado a cadena perpetua y a 5 años de prisión. La sentencia de Pollard fue controversial porque muchos creyeron que el gobierno de Estados Unidos rompió el acuerdo de culpabilidad al pedir cadena perpetua. Muchos se sorprendieron por la dureza de la sentencia, ya que otros espías estadounidenses para la Unión Soviética recibieron castigos mucho más leves. Los fiscales solo habían acordado informar al tribunal sobre la naturaleza, alcance y valor de la cooperación de Pollard en la investigación. Sin embargo, los fiscales aún recomendaron al tribunal que impusiera un periodo sustancial de encarcelamiento y una multa monetaria. El juez siempre tuvo la facultad de imponer una sentencia sin límite por acuerdos de culpabilidad. En los medios, las opiniones de los simpatizantes y críticos de Pollard abarcaron todo el espectro, retratándolo alternativamente como un héroe desinteresado o como un criminal que buscaba engrandecerse a sí mismo. En Injusticia de Mark Shaw, el autor enfatizó la desproporcionalidad de la sentencia de Pollard, presentándolo como un analista naval inteligente, pero desesperado y excesivamente idealista. En El caballo de caza, la verdad detrás del caso del spa de Jonathan Pollard, Elliot Goldberg afirmó que Pollard solo fue un chivo expiatorio en el intento de Estados Unidos por ocultar sus acuerdos con Saddam Hussein y su arsenal químico. En contraste, el agente Ronald Olive, el investigador del Servicio de Investigación Naval, que jugó un papel clave en descubrir el espionaje de Jonathan Pollard, escribió en su libro Capturando a Jonathan Pollard
que él era codicioso, arrogante e impenitente, y que el daño que causó fue incalculable y colosal. Tras la sentencia, Jonathan Pollard fue movido por varias prisiones estadounidenses antes de llegar al Complejo Correccional Federal de Butner en Carolina del Norte. Ahí es donde cumplió la mayor parte de su condena. Anna Pollard cumplió 3 años y medio de su condena de 5 antes de ser liberada bajo libertad condicional por su salud. Después de su liberación, emigró a Israel. A pesar de hacer campaña por la liberación de su esposo, recibió de repente los papeles de divorcio de Jonathan, quien buscaba la separación bajo el argumento de que el matrimonio se había roto irremediablemente. Pollard pronto se casó con Esther Elaine Seitz, una maestra canadiense que también había hecho campaña por el indulto. Mientras Jonathan languidecía en la cárcel año tras año, el apoyo hacia él tanto en Estados Unidos como en Israel comenzó a aumentar. Israel no reconoció formalmente a Pollard como su espía hasta 1998. Una proclamación formal declaró que Jonathan Pollard había actuado como un agente oficial israelí manejado por personas que servían como altos funcionarios del Buró Israelí de Relaciones Científicas. A Jonathan Pollard le otorgaron la ciudadanía israelí estando aún en prisión. Fracasó en todas las apelaciones para revocar su sentencia y una sucesión de presidentes estadounidenses se negó a concederle clemencia o conmutar su condena. Incluso Jonathan Pollard se vio utilizado como moneda de cambio en el intento del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de negociar un acuerdo de paz en Medio Oriente en 2014, pero eso tampoco llegó a nada. Tras 30 años en prisión, Jonathan Pollard fue liberado condicionalmente en 2015. Su libertad condicional estaba sujeta a estrictas condiciones, incluyendo que viviera en el área de Nueva York, tuviera acceso limitado o nulo a Internet, se reportara regularmente con su oficial de libertad condicional y usara un brazalete en el tobillo. Una vez que expiraron las condiciones de su libertad condicional en 2020, Pollard cumplió su ambición de toda la vida de hacer aliyá e inmigró a Israel con su esposa Esther el 30 de diciembre de 2020. Al llegar a Israel, besó la pista de aterrizaje y fue recibido como un héroe nacional por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pollard aún reside en Israel. Su segunda esposa, Esther, falleció de COVID en enero. En 2022, Jonathan aparece en entrevistas en la televisión y da discursos principales contando sobre su vida y experiencias. Sigue siendo un héroe celebrado en su nuevo hogar, mientras que su legado de traición en Estados Unidos sigue vivo casi 40 años después. Estados Unidos e Israel pudieron dejar atrás la saga de Pollard, aunque probablemente ambos lados siguen siendo más vigilantes que antes. Durante los interrogatorios y exámenes de polígrafo a Pollard, una pregunta común era si había otras personas involucradas en sus actividades de espionaje. Circularon teorías de conspiración sobre un misterioso señor X, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos envuelto en sombras, del que se rumoreaba que era el cabecilla de una red de espías mucho más grande. Sin embargo, la navaja de Occam sugeriría que este es un escenario poco probable. Como ocurre con todos los espías y agentes dobles, los factores y circunstancias que llevaron a Jonathan Pollard a espiar son variados. En su propia mente, él justificaba lo que hizo. En la mente de la ley, él cometió un acto criminal y recibió un castigo justo. Gracias.